Bien, bien, muchas gracias por toda esta información. Y bueno, yo quiero agradecer que ya está con nosotros el maestro Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Y es que, maestro, hay un tema interesante que debemos de poner ojo y atención todos los mexicanos, es con respecto a este paquete económico 2025, lo que se presentó, lo que va a estar en análisis y sobre todo para lo que se viene en los principales rubros. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Buenos días a todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente, hace unos días se presentó el paquete económico 2025, que bueno, pues vienen ahí temas muy interesantes en cuestión de ingresos, de egresos. Recordemos que este paquete principalmente contiene los criterios generales de política económica que se van a aplicar en 2025, contiene la ley de ingresos de la Federación con la estimativa de ingresos que se van a obtener y contiene también el presupuesto de egresos. Entonces, bueno, pues como ya se había adelantado un poquito en los precriterios económicos en el mes de marzo, pues anticipaba un recorte al gasto público de niveles del 3% del Producto Interno Bruto, toda vez que pues se tenía una estimativa ya desde entonces de obtener al cierre de este año un déficit fiscal. Entonces, de lo que habla precisamente este paquete económico y de las medidas que se están aplicando, pues muchas van en torno a reducir este déficit fiscal, que básicamente tiene que ver con los requerimientos financieros del sector público para completar los ingresos del gasto y se menciona que va a haber una reducción de este déficit que se estima cerrar en 2024 en 5.9% para reducirlo en 2025 al 3.9%. También hay estimaciones de que la economía va a crecer en niveles del 2% y 3% para 2025 del PIB, aunque se ha mencionado que esta estimación es optimista porque algunos otros organismos como el Banco Mundial estima un 1.5, el Fondo Monetario Internacional un 1.3, la OCDE un 1.2, entonces bueno, tenemos estimativas por debajo de la que viene en este paquete. Y también, bueno, pues como se había anticipado, pues se preveía un recorte en el gasto programable, que es básicamente la provisión que hace el gobierno de bienes y servicios para la población, de un 7.3%. Entonces, en general, estos son digamos que los elementos macroeconómicos más importantes. Y digo, ya entrando un poquito a temas de cada uno de estos documentos del paquete económico, pues hablando de ley de ingresos, se estima que el gobierno, de acuerdo con los criterios generales de política económica, va a obtener un total de 9.30 billones de pesos. Y esto básicamente, estos ingresos que va a obtener o que estima obtener en 2025 vienen de dos rubros. Uno es de ingresos que derivan del financiamiento, es decir, de deuda que va a obtener el gobierno, y de ahí se estima que 13.4% de este monto que comentamos se va a obtener de esa deuda y el 86.6% de los ingresos que se estima pues se va a obtener de ingresos presupuestarios, digamos que ordinarios, como son la venta de bienes y servicios, el cobro de impuestos, que este es un rubro muy importante. Y eso de los impuestos, perdón, maestro, que te interrumpa, aquí por lo menos en la zona de Quintana Roo no cayó muy bien algunos impuestos que se han colocado para turistas, para la gente que ingresa justamente al país, porque dicen los empresarios, los hoteleros, que pues evidentemente esto merma la competitividad del país y habría que ver si esto al final no impacta también al tema recaudatorio, ¿no? Exactamente, digo, los impuestos que se hayan implementado en la zona de Quintana Roo, bueno, pues son impuestos locales. Bueno, pero esto viene de la federación, lo que justamente dijo Ramírez de la O, que van por cada visitante que entra Ajá, justamente al país en ese rubro, ¿no? exactamente. Algunos vienen de impuestos que se implementan vía los congresos locales y otros vienen de la federación. Y al final del día, digo, sean locales o de la federación, pues lo que va a hacer es encarecer todos los bienes y Ah, servicios que se ofertan. Entonces, pues sí, le están apostando ahí en esa zona al turismo, a obtener más ingresos derivados del turismo, porque bueno, pues cae una derrama económica importante producto del turismo.
Así es, y bueno, también en este paquete que habría que revisarlo también, imagino que en eso está también el Colegio de Contadores Públicos de México, pues los rubros importantes que la quejan a la gente, la seguridad, la salud, el tema de los programas sociales, de saber de dónde va a sacar también todo el recurso que están promoviendo para todo ello, porque al final de cuentas esto puede también ocasionar un boquete importante a las finanzas del país. Así es, y como comentaba, precisamente de dónde van a salir los ingresos, pues la ley de ingresos de la federación, decía yo hace un momento, pues estima obtener 9.3 billones de pesos en ingresos en 2025, que como mencionaba, una parte viene de ingresos derivados de financiamientos y otra parte de los gastos presupuestarios, entre otros los ingresos y de los impuestos, perdón, y de ahí es que pues se ve que los ingresos presupuestarios por productos originarios de los impuestos van a crecer o estiman que crezcan 2.8% en relación con 2024. Esto quiere decir que va a haber incrementos en recaudación en IVA en 5.5%, en ISR estiman 1.2% más que en 2024. Lo que prevé también, digo, ya en la parte de los colegiados, pues se prevé mayor fiscalización de la que ha habido. Vamos a estar recibiendo ahí seguramente pues mayores actos de fiscalización por parte de la autoridad fiscal, porque han mencionado que no va a haber nuevos impuestos. Se ve en el paquete económico que no iba a haber incrementos en tasas de impuestos, lo cual pues se está cumpliendo, pero sí hay un incremento en los impuestos que espera obtener la federación y también en otros, pues en otros organismos y empresas como es la CFE, el IMSS, el ISSSTE, también hay incrementos en la recaudación. En ingresos no tributarios también se espera un incremento del 37.2%, que básicamente son mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. Entonces, en general, pues sí, en la parte de ingresos sí prevé el gobierno que va a haber un aumento, sí va a haber una mayor recaudación, que es del 5.4%. Y por otra parte, en el gasto público, como comentaba, pues hay reducción en el gasto. Se espera que los requerimientos de deuda pues disminuyan del 5.9% al 3.9% del PIB. Y lo que disminuyen de deuda, pues lo están aumentando en ingresos presupuestarios ordinarios, como mencionaba, como los impuestos. Y en este recorte en gastos, pues se ven recortes importantes. Por ejemplo, en defensa nacional, un 43.8%. En medio ambiente y recursos naturales, una reducción del gasto en 39.4%, en seguridad y protección ciudadana 36.2%, en salud 34.1%, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos 32.9% de reducción, en cultura 30.9%, en energía 20.9%, y bueno, pues son digamos que de los rubros más importantes. Por ahí se ha mencionado mucho que en educación, por ejemplo, a la UNAM se le hizo también una reducción importante y piden la revisión del gasto, precisamente pues por lo que merma, ¿no?, en la educación este tipo de medidas. Pero en términos generales, así es como viene el paquete económico, Javier. Y bueno, pues hay que estar muy atentos porque la reducción del gasto también, recordemos que merma en la economía, merma en el dinero que pueda haber en la economía, en las inversiones que se hacen en los diferentes sectores, y bueno, pues esto también afecta. Así es, y habrá que ver también los impactos que generan justamente derivado de ahora que viene Trump también justamente a la presidencia de Estados Unidos, que ha anunciado la expulsión de inmigrantes, las remesas que también pueden llegar a México. Y bueno, todo esto en la parte económica va a tener sin duda un impacto. Hay que estar revisando esos esquemas de salud y más ahora también que vino el cierre, bueno, por la extinción de estos órganos autónomos, según para reducir esta carga también que se tenía en la parte del gobierno, pero que también dejan ahí muchos rubros ahí atentos. Maestro Roberto, como siempre, te agradezco mucho pues esta información importante que hay que estar revisando, que hay que estar analizando en ese sentido para que sepamos cómo viene y cómo nos va a tratar justamente el 2025 y que el gobierno tenga para poder pues operar de manera correcta y atendiendo la necesidad de la gente.
Así es, Javier. Y este presupuesto, recordemos que es, digamos que el documento o el paquete económico que se envió la semana pasada al Congreso, el Congreso lo tiene que revisar. Se Ujú. esperan que pudieran haber algunos ajustes en algunos rubros. Sin embargo, bueno, pues habrá que estar atento para ver finalmente cómo se aprueba, que tiene que ser antes del 31 de diciembre, cómo se aprueba y qué es lo que viene para 2025. Entre otras cosas, como mencionabas, bueno, pues el tema de las elecciones, el tema ahora que entre el presidente Trump, pues qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con las políticas que implemente para contener Claro. la migración? Y que, bueno, ha mencionado que impondrá aranceles a México. Eso podría generar también movimientos en la economía, en tipo de cambio, etcétera. Entonces sí hay que estar atentos pues, para saber qué pasa y anticiparse. Así es, finalmente es una proyección y habrá que ver justamente cómo se va comportando el próximo año. Como siempre, maestro, muchas gracias por estar con nosotros y darnos estas justamente recomendaciones y además ir atendiendo todo lo que se está haciendo en esta materia. Gracias, Javier. Buen día. Buen día. Pues ahí está también para que usted lo analice, lo cheque y seguramente tendremos mucho de qué hablar de todo lo que se está haciendo justamente en este paquete económico 2025. Vamos a más información. Oiga, pues este